Esquizofrenia. Es un grupo de trastornos que se caracteriza por procesos cognitivos gravemente alterados, desintegración de la personalidad, trastornos afectivos y aislamiento social. De acuerdo con el DSM-5, un diagnóstico de trastorno de esquizofrenia incluye síntomas como delirios, alucinaciones o perturbaciones notorias en el pensamiento, el afecto o el discurso. La esquizofrenia tiene tres fases: la fase activa, fase prodrómica y fase residual. La fase activa es cuando ocurre la presencia de los síntomas como delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento perturbado y síntomas negativos. Cada uno de ellos se estará explicando más adelante. La fase prodrómica es un periodo previo a la fase activa, durante el cual el individuo muestra un deterioro en el funcionamiento social e interpersonal. Se caracteriza esta fase por comportamientos inadaptados, como retraimiento social, incapacidad para trabajar de forma productiva, excentricidad, pobre aseo personal, emocionalidad inapropiada, peculiaridad en el pensamiento y habla, creencias inusuales, experiencias perceptuales extrañas y menor energía e iniciativa. La fase prodrómica suele quedar de manifiesto durante la niñez y la adolescencia. La siguiente fase es la fase residual, acciones continuas de perturbaciones similares a los comportamientos de la fase prodrómica. Podemos dividir los síntomas de la esquizofrenia en dos categorías: síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos no son un indicador de ser algo adecuado. Lo que indica es que ocurre o se añade algún tipo de sintomatología, como por ejemplo pensamientos, delirios, alucinaciones, trastornos en el pensamiento como ideas cambiantes y sin comunicación incoherente o conducta bizarra. Por el contrario, los síntomas negativos se encuentran asociados con la incapacidad o la disminución de la capacidad para iniciar acciones o discursos, expresar emociones o sentir placer. Es un funcionamiento por debajo del nivel conductual considerado normal. Tales síntomas incluyen abulación, alogia, abulia y afecto aplanado. Voy a entrar en más detalle en cada uno de ellos. La abulación es la incapacidad de tomar acción o estar orientado. La alogia es una falta de discurso significativo. Abulia se refiere a la falta de iniciativa y de disposición a actuar. Y el afecto aplanado es la falta de emoción o muy poca emoción en situaciones en las que se espera una reacción intensa. Voy a hablarles ahora de los delirios y las alucinaciones. Estos son términos que probablemente no son desconocidos para ustedes. Sin embargo, vamos a repasarlos. Como bien les mencioné anteriormente, son parte de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Los delirios falsas que se sostienen de manera firme y consistente, a pesar de que la evidencia o la lógica la desacrediten. Las personas que sufren de delirios creen firmemente en ellos. Los delirios reflejan una pérdida en la distinción entre los pensamientos privados y la realidad externa. Existen diferentes tipos de delirio, como por ejemplo de grandeza, de control, de pensamientos transmitidos, de persecución, de referencia y de retiro de pensamientos. Los delirios de grandeza son la creencia de un individuo acerca de que es una persona famosa y poderosa, ya sea del presente o de algún momento pasado. En los delirios de control, la persona cree que otras personas, animales o objetos tratan de influir o tomar control sobre él. Los de pensamientos transmitidos es cuando existe la creencia de que otros pueden escuchar los pensamientos personales. En cambio, los delirios de persecución son cuando la persona cree que los demás conspiran contra él, que hay maltrato o incluso que intentan matarlo. También están los delirios de referencia, donde la persona
donde la persona cree que siempre es el centro de atención o que todo lo que sucede lo incluye. Por ejemplo, que los demás siempre murmuran a sus espaldas. Por último, el retiro de pensamientos, que es donde la persona cree que sus pensamientos han sido removidos de su mente. Otro de los síntomas característicos de la esquizofrenia, estas son percepciones sensoriales que no se encuentran directamente relacionadas a un estímulo ambiental. Pueden incluir una modalidad sensorial única o la combinación de modalidades. Existen alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, táctiles y gustativas. Como pueden notar, todas ellas relacionadas a nuestros 5 sentidos. En la próxima presentación les voy a hablar de los criterios de la esquizofrenia